Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 11, el 11º episodio de La Vaca y el Hielo. Mi nombre es Orne y hoy tenemos un capítulo sobre uno de los dioses más famosos de la mitología nórdica. Si es la primera vez que están acá, les doy la bienvenida, gracias por escucharme. Si vienen escuchándome desde el primero, segundo, tercer episodio, bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por seguir escuchando, les agradezco todo su apoyo. Y bueno, nada, esto es La Vaca y el Hielo, el podcast donde nos dedicamos a descongelar los mitos nórdicos de manera amena y comprensible. Como ya dije, mi nombre es Orne y damos inicio a este nuevo episodio. Bien, en el episodio anterior hablamos de cómo los gigantes le robaron el martillo a Thor con el objetivo de intercambiarlo por la mano de la hermosa Freya, la diosa del amor y la guerra. Te conté también cómo la astucia e ingenio de Loki lograron trazar un plan en el que él y el dios del trueno, disfrazados de Freya y una doncella acompañante, sí, Thor de Freya y Loki como una doncella, lograron recuperar el martillo Mjolnir y como en consecuencia, Thor se cargó a todos los gigantes. Como te habrás dado cuenta por el título, ese dios tan famoso y reconocido de la mitología nórdica del que te quiero hablar hoy, es ni más ni menos que Thor, el dios del trueno. O, como yo lo considero algunas veces, el Tincho de los dioses nórdicos. Para quienes escuchen desde algún país que no sea Argentina y no estén familiarizados con la jerga, Tincho es aparte de ser un apodo para las personas que se llaman Martín, Tincho es una forma muchas veces despectiva de referirse a una persona joven de clase media o alta, un hombre, que suele ser narcisista, engreído y con una excesiva preocupación por su apariencia personal o su status quo. Bueno, y entre esas cosas también se agrega de que suelen ser impulsivos y no medir las consecuencias de sus actos. Bueno, siguiendo. Cuando hablé sobre Odín en el capítulo de Odín, el rey de dioses, que también está disponible, lo pueden escuchar, te hablé de sus hijos, por supuesto, ¿no? Y te conté que además de tener descendencia con su esposa Frigg, tuvo amoríos con otras deidades y seres y humanas, entre ellos Jord, que era la diosa de la tierra, hija de Not, la noche. Y con Jord, Odín concibió a Thor, ¿sí? Thor es el dios del trueno, la tormenta y la fertilidad, pero también es muy reconocido. ¿Se puede decir muy reconocido? Bueno, no me acuerdo, pero bueno, reconocido por su inmensa fuerza, su gran bravura, ¿sí? Tiene un coraje inmenso y un carácter bastante iracundo, ¿no? Se le vuelan los patos enseguida. Thor fue y es una deidad central en las prácticas del paganismo nórdico, ya que se lo considera el protector de la humanidad, aquel que combate las fuerzas del mal y el caos. Es más, se dice que durante la cristianización, la evangelización de los pueblos que se consideraban paganos en la época luego de la era vikinga, se dice que uno de los cultos que más costó erradicar, y en realidad no se erradicó en un 100%, como podremos darnos cuenta, fue el culto a Thor. Era uno de los más fuertes, uno de los más arraigados en la cultura. Entonces, al momento de la cristianización en esa época, fue muy difícil complementarlo o lograr que la gente abandonara el culto a este dios, ¿no? Porque con la cristianización se pretendía que las personas pasaran de una religión politeísta a una religión, una creencia monoteísta, ¿no? Bueno,
No me voy a poner igual en la discusión ahora del tema de la evangelización, la cristianización, eso no es el tema del capítulo, sí, pero quería hacer esa mención. Bien, aparte de ello, de lo que mencioné anteriormente, de lo de ser protector de la humanidad, que combate las fuerzas del mal, etc., Thor se creía que era el dios responsable de los peores fenómenos meteorológicos, tales como las tormentas, vientos fuertes, granizo, relámpagos, entre muchos otros. Por lo tanto, se lo veneraba, o sea, se le hacían ofrendas a Thor y se pedía que intercediera para obtener su favor y que cuidase las cosechas o bendijera la tierra con buen clima. Algo más que me pareció muy interesante en todo el material que leí sobre Thor es que era considerado dios protector del matrimonio. No el dios del matrimonio, pero el dios protector del matrimonio. No sé, necesito más información al respecto. Pero bueno, siempre se le pedía como que interviniera de manera benévola frente a distintos problemas de la vida cotidiana. En la era vikinga, los símbolos de Thor, especialmente el martillo, eran utilizados como símbolos de protección y prosperidad. Escuchen todos los capítulos y hagan un shot por cada vez que yo digo símbolos. Van a terminar mal. En la Edda se lo describe como en la Edda. Porque hay veces que lo digo y se escucha como en la era y no Edda. Lo describe como un guerrero rudo, ¿sí? Se lo describe, perdón, como un guerrero rudo, sencillo en su pensar, de gran estatura, barba pelirroja. Perdón, tuve que cortar porque me quedé trabada tratando de decir pelirroja y no me salía. Y mirada chispeante, así como de fuego, ¿no? Como si fuera un volcán a punto de estallar. No podríamos todos coincidir que a Thor nunca se lo representa como un dios muy sutil o de formas de tener formas cuidadosas o de ser así muy esbelto ni nada por el estilo, ¿no? Y es un dios que se caracteriza, como ya dije, por ser iracundo y porque prefiere ir derecho a hacer las cosas, o sea, como la acción ya, se hace todo ya, tirarse a la pileta, podríamos decir, también podemos decir ir a los bifes, aquí en Argentina sería la expresión, que discutir pacientemente o planificar para resolver cualquier tipo de problema o dilema que se le presente, ¿no? Además de esto, como dije, es sencillo en su pensar, sencillo en su pensar, y esto hace que carezca como por completo de perspicacia, astucia, ingenio o la capacidad de engañar, como lo es así, por ejemplo, Loki, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Thor no tiene la capacidad de reconocer la astucia, el ingenio en otros. Y por lo tanto resulta engañado por hechizos mágicos, entidades que cambian de forma, Loki, o que tienen poderes mágicos, ¿no? Las personas o los hechizos estos que hacen que las cosas parezcan lo que no son. Es muy fácil de engañar, ¿no? Es muy fácil de convencer. Dentro de toda su bravura, de todo su coraje, de todo lo positivo que tiene, es un personaje, un dios que puede ser engañado fácilmente. Bueno, después sobre esto veremos el mito que les traigo al final, de dos mitos sobre esto que les traigo al final. Uno es un mini mito y muestra un momento en el que Thor fue ingenioso o lo ayudaron. Ahí me van a decir ustedes. Bueno, además del famosísimo martillo Mjolnir de Thor, el dios poseía otras dos herramientas divinas que le conferían un gran poder. Una de ellas era el cinturón de fuerza Megingardar, eso, y sus guantes de hierro que eran necesarios para controlar a Mjolnir. Los guantes, no encontré el nombre de los guantes, solo guantes de hierro. Que yo
pienso, ¿no? ¿Cómo eran? Si eran de hierro, ¿no? O sea, eran como un molde y se los ponía y adentro tenían como cuero. Eran de un hierro así maleable, onda, una aleación con oro, no sé si se puede hacer eso. O eran como anillas, vieron como las cotas de malla y eran todos, era como que estaban como cosidas las anillas a un guante. Tengo preguntas. ¿Alguien me las podrá responder? No lo sé. Bueno, por supuesto, Mjolnir lo hacía absolutamente temible frente a los enemigos de Asgard, especialmente contra los gigantes que era con los que se enfrentaba constantemente. Si escuchaste el episodio donde hablo del robo de los cabellos de Sif, sabrás que te conté que Thor contrajo matrimonio con Sif en segundas nupcias, es decir, fue su segunda esposa. La primera esposa de Thor se dice que fue una ogresa o gigante llamada Angerboda o Jarnsaxa. Sí, en algunas versiones es Angerboda, pero no especifica si es la misma Angerboda con la que Loki tuvo a Fenrir, la serpiente Hel, o si es Jarnsaxa, y son dos distintas. Bueno, nada. Esas preguntas háganselas a otra persona. Ya sabremos. O saquen sus propias conclusiones. Vieron que en las mitologías siempre hay seres que tienen varios nombres y son lo mismo, o que tienen el mismo nombre y son dos distintos. Bueno, la vida, ¿no? Etcétera. Como dije, esta primera esposa de Thor, que era una ogresa o gigante, le dio 2 hijos, Magni y Moti, que estaban destinados a sobrevivir el Ragnarok, es decir, el ocaso de los dioses. Mientras que con Sif tuvo a una hija llamada Thrud. Paréntesis, yo no sé si les pasa, pero yo cada vez que digo Sif me me veo a la diosa, ¿no? Porque tengo la imagen, tengo los cuadros de ella, pero al mismo tiempo veo el limpiador, el detergente Sif, que hay una marca acá en Argentina que se llama Sif. Pero el nombre de Sif de la diosa se escribe con S y el Sif de limpiar se escribe con C. Y me está pasando que cada vez que lo digo me imagino a la diosa con un Sif. O sea, bueno, no sé. Quería darles esa imagen mental para no ser la única. Bueno, ¿dónde vivía Thor con Sif? Porque fue su esposa de siempre, fue ella. Se dice que vivía en Bilskirnia, que este era un palacio, ¿sí? Que se encontraba cerca de Trondheim, el cual estaba a las afueras de Asgard, en la región denominada Thrudvang, que era el campo de fuerza. Yo tengo una duda y tendría que averiguar el tema de los nombres, porque la hija de Thor se llama Thrud y Thrudvang significa el campo de fuerza, pero hay una parte de la Edda que menciona a Thrud como Thrud la dócil. Entonces no me cierra que su nombre esté relacionado quizás a este campo de fuerza y ella sea la dócil. Bueno, no lo sé. Ya lo averiguaremos. Cuestión es que una particularidad de Thor es que este no cruzaba el puente que unía Midgard con Asgard, es decir, el Bifrost, porque el Bifrost, no podría soportar el calor de los rayos y el estruendo de los truenos que causaba el carro de Thor. Este carro de Thor estaba tirado por 2 machos cabrios, gracias, aquí me dicen cabríos, que se llamaban Tanghos y Tangsgrisna. No me acuerdo los significados ahora, pero uno era, creo que roedor de dientes, no roedor de rata, sino de roer, ¿no? Y el otro, no me acuerdo, era también algo que ver con los dientes, pero bueno, muy, muy extraños los nombres. Este carro hacía sonar los truenos en el cielo, o sea, hacía tronar el cielo al paso que iba, y estos machos cabríos podían ser sacrificados al atardecer, es decir, Thor se los comía, o sea, los consumía,
como alimento, pero luego eran resucitados a la mañana siguiente. Pero para esto, para resucitarlos, había que tener cuidado de no romper ningún hueso y que todos estos huesos se recogieran completos y se metieran en la piel del animal. Ahora, no tenía otras cosas para comer. ¿Por qué se tenía que comer a los pobres, a las pobres cabras, los pobres carneros que los llevaban todos los días de acá para allá? O sea, la verdad, ¿no? Yo, Thor, cancelado. Bueno, algo importante de las historias de Thor es que la mayoría destacan su fuerza y su impaciencia porque las cosas no se hagan ya. Con esto que decía, que él quería como todo ya, todo que se haga ahora, en este momento. No puedo esperar, no tengo paciencia. Pero sí se hace hincapié en que es de fiar, es muy confiable y es alguien que va a llevar a cabo todo lo que se proponga. Incluso en esos momentos en los que Thor es engañado, como mencioné anteriormente, todos sus triunfos, sus victorias, es como que lo excusan. Y en la Edda prosaica, en el capítulo 44, se hace referencia a que aunque Thor no gane una batalla, finalmente ganará la guerra. Y hay una frase dentro de la Edda prosaica, cuando el narrador llamado Alto responde a una de las preguntas del rey Gylfi sobre las victorias y derrotas de Thor, que dice: aunque debido a su poder o fuerza Thor se ha visto impedido de ser victorioso, no es necesario contarlo, entre otras cosas porque todo el mundo debería tener en cuenta que hay muchas ocasiones en las que Thor es más poderoso. Te desarmo esto, básicamente está diciendo que pese a que su fuerza bruta y el poder que tiene lo ha metido en líos y ha provocado, que ese poder se ha puesto en su contra y ha provocado que él falle, ¿no? Que él no triunfe, que fracase, no es necesario hacer el punto ahí porque hay muchas otras ocasiones en las que él demuestra su poder, en las que él demuestra lo que vale, en las que él demuestra lo que puede hacer. Y esta, para el humano, es como una enseñanza muy linda, muy poderosa, porque nos habla de esto, ¿no? De que aunque fallemos, aunque no seamos infalibles, aunque haya momentos en los que no todo nos salga, tenemos otras pequeñas victorias o grandes victorias, tenemos otros momentos en los que sacamos a vislumbrar, sacamos a flote nuestros atributos, nuestras habilidades. Y eso es como lo importante, eso es lo que hay que recordar. No los momentos, no tanto los momentos en los que fracasamos. Bien, y con esto viene la parte más interesante para mí del capítulo de hoy, y es una de las historias de estas en las que Thor fue vencido y burlado. Y no estoy hablando de el Ragnarok, porque esa es una historia para mucho más adelante. Bien. Se dice que Thor solía viajar con un sirviente humano, llamado Thialfi, y con Loki. O sea, a veces viajaba con uno, a veces viajaba con el otro. Pero en un viaje a las tierras del gigante Utgarda Loki, Utgarda Loki, pero no es Loki. Ellos, los tres, porque estaban viajando los tres juntos, ¿sí? Thor, Thialfi y Loki, se encontraron con un gigante de nombre Skrimir en un bosque, y este se ofreció a llevarles la bolsa de comida. Pero la ató con tanta fuerza que Thor no podía abrirla. Estaban ahí, por ahí, querían comer, se querían sentar a comer, hacer una pausa, y este gigante la había atado tan fuerte que Thor no la podía abrir. Por ello, Thor atacó a Skrimir 3 veces con su martillo mientras el gigante dormía. Bastante traicionero Thor, ¿no? Pero no le hacía nada. Solo Skrimir era como que se despertaba, se rascaba la cabeza y decía: uy, ¿qué onda? ¿Qué es la pelusa esta? ¿Qué me está tocando, me está haciendo? Como que ni se inmutaba. Cuestión que en un momento este gigante se aleja de ellos, los deja, y ahí es cuando llegan a la fortaleza de este otro gigante llamado Utgarda Loki. Y
Utgarda es como que se les cagó de risa en la cara, porque según él eran tan pequeñitos, como yo chiquitito, y que para quedarse debían de competir para demostrar su valía, para mostrar que eran dignos de quedarse allí. Entonces ahí cada uno ofrece competir en lo que por ahí era más capaz o mejor. En este caso, Loki se ofreció a comer con la mayor rapidez del mundo y se enfrentó a Logi de la corte de Utgarda Loki. Loki se comió todo, o sea, se comió súper rápido la carne del comedero que le habían dado, o sea, del plato que le habían dado, pero Loki no solo se comió la carne, sino que se comió los huesos y el propio comedero. Tenía muy buenos dientes Loki, ¿no? Por lo que se lo declaró vencedor. Igual acá, qué tramposos, ¿no? Porque es como, aclárame que me tengo que comer las otras cosas también, porque si no, no se vale, ¿no? Me estás diciendo que me tenía que comer el plato también. ¿No creo que me coma a la mesa también de paso? Bueno. Después de eso, Thialfi dijo que él podía ganar en una carrera y corrió 3 veces contra su oponente Uggi de la corte de Utgarda, pero perdió. Las 3 veces perdió. Bueno, Thialfi era humano, así que medio que lo perdonamos un poquito. Y en el caso de Thor, cuando llegó el turno de él, eligió un concurso de beber. Y allí fue cuando Utgarda Loki le ofreció un gran cuerno. Sin embargo, Thor bebió 3 veces, pero ninguna de ellas pudo vaciar el cuerno. Ahí Utgarda Loki se burló de él y le ofreció como segundo reto levantar un gran gato del suelo. Bueno, uno dirá, un gato. Thor, ¿cómo no va a poder levantar a un gato? Bueno, solo consiguió levantarlo a penitas que una patita se le levantara ahí en el aire. Y después, nada de nada. Luego, Utgarda Loki vuelve a burlarse de Thor y lo reta a una lucha contra una anciana, su enfermera Ellie. Acá Thor dijo, pan comido, pero sí, me peleo con todas las ancianas que vengan, ya no me importa nada. Tráelas, que yo le hago frente y me saco de encima todo esto. Sin embargo, Thor y Ellie forcejearon por un tiempo en el pasillo, ahí como con mucha estamina la señora, y finalmente Thor fue obligado a arrodillarse. Ahí fue entonces cuando Utgarda Loki puso fin a la contienda y, sin embargo, pese al fallo de todos, de los 3 viajantes, les permitió pasar la noche. Al día siguiente, cuando todos despertaron, etc., Utgarda Loki salió del castillo con Thor y sus 2 compañeros y les contó la verdad, lo que había pasado. Primero que nada, les contó que él, Utgarda Loki, era el gigante Screamer en el bosque y engañaba a Thor cada vez que lo golpeaba, porque Thor lo que estaba golpeando en realidad eran las montañas y las cimas estaban siendo moldeadas por cada golpe. Una vez que llegaron al castillo, el oponente de Loki en el concurso de comida no era un gigante, no era un enano, no era nadie, sino que era un fuego que lo que hacía era quemar la carne, los huesos y el comedero de madera, por eso todo se consumía tan rápido. Y el oponente de Thialfi en la carrera había sido el pensamiento, el cual vuela más rápido que los pies de cualquiera. Ahora, ¿qué pasó con Thor en las competencias que le habían puesto a Thor? Aquí Utgarda Loki le explica que el cuerno que le había dado tenía un fondo que estaba en el mar. Entonces, Thor nunca hubiera podido vaciar el mar por completo. Era una tarea imposible. Sin embargo, en sus intentos, el nivel del mar había bajado de manera tan considerable que Thor había creado mareas. Por otro lado, ese gato que había intentado levantar Thor, era ni más ni menos que Jormungand, ¿sí? La hija serpiente de Loki,
la serpiente que rodea el mundo. Y también era increíble que Thor lo hubiera podido elevar tanto como lo había hecho. Parecía muy poco para ser un gato, pero al ser un engaño y ser en realidad Jormungand era muchísimo. Y por último, y esto es lo más interesante y me encanta, es fabuloso, es que esa anciana con la que Thor luchó, la enfermera, la supuesta enfermera Ellie, enfermera, esto es un gaje de la traducción, en realidad no sería una enfermera, sino que sería como una nana, ¿no? Como una nodriza, ¿sí? Porque no había enfermeras como tal, sí, había curanderas y eso, pero el término enfermera es mucho más reciente, más de después. Pero bueno, se entiende. Esa, Ellie, era la propia vejez. Y claro, nadie, ni siquiera los dioses, podían vencer a la propia vejez. Recordemos que los dioses, en la mitología nórdica, reciben las manzanas de Idun para no envejecer, porque son mortales. Entonces la vejez también los alcanza a ellos. Por todo esto, Utgarda Loki le dice a Thor que todos quedaron absolutamente asombrados cuando Thor lo único que tuvo que hacer frente a la vejez fue arrodillarse, lo que daba muestras de su vitalidad. Bien, me encanta, me encanta. Y ahora les tengo un mini mito, ¿sí? Les dije al principio del capítulo, cuando mencioné los hijos de Thor, les hablé de Thrud, que es la hija de Thor, ¿sí? Thrud, también conocida como Thrud la dulce, la dócil, no la dulce, la dócil, perdón, fue pretendida por, en algunas versiones es un enano, en otras es un troll, el enano o troll llamado Alvis, que, bueno, pidió su mano, ¿no? Casarse con ella, pero a Thor no le agradaba mucho la idea, entonces lo que hizo fue engañar al enano, haciéndole contestar preguntas hasta que se hizo de día. Y por esta razón el enano o troll se transformó en una roca cuando le dieron los rayos del sol en toda la cara. Esta era una de las formas de sortear, el peligro que suponían los enanos, porque eran seres bastante viles, al igual que los trolls, durante la noche, ¿no? Porque en la noche tenían más poder, tenían más fuerza, y hacer esto, entretenerlos hasta que se hiciera de día, hasta que saliera el sol, era como la forma de zafar de ellos. Ahora yo, teniendo en cuenta cómo era Thor en su pensar, cómo que no tenía astucia e ingenio, ¿creen que fue idea de él o fue una idea que le dio su padre, Odín, o su contraparte, Loki? Con todo esto me gustaría cerrar. Es muy importante el entender la figura de Thor en contraposición a su padre, Odín. Odín, como hablé en el episodio sobre él, es entre muchas cosas, es el dios de la inteligencia, de la sabiduría. Y es esta comparación entre Odín y Thor lo que haya hecho muy probablemente de que Thor no alcanzara la grandeza de su padre entre la mayoría de las tribus del norte, ya que muchas veces las armas necesarias no eran la fuerza bruta para resolver cosas, sino la astucia y la retórica. Thor era impulsivo, mientras que Odín evitaba los medios violentos para alcanzar esos objetivos, ¿no? Sin embargo, Thor es muy cercano a los hombres también, en su impulsividad, en su impaciencia, en el querer resolver las cosas rápido, en el ser cabeza dura, y el tener estos fracasos, ¿no? Estos puntos débiles, el decir incluso Thor puede tener días malos, lo acercaba mucho a los humanos. Y esto es algo que yo repito constantemente sobre la mitología nórdica, que me encanta, que me fascina, de que son muy cercanos a nosotros y representan distintos arquetipos y distintas etapas y momentos en nuestra vida. Y ahí es donde te das cuenta que el ser humano buscaba explicar cosas e identificarse con sus dioses de una forma u otra. Así que bueno,
hasta hoy el capítulo de... Hasta 8. Hasta ahí el capítulo de hoy. Me gustó mucho. Me gustó mucho buscar más información de Thor fuera de lo que sea el martillo de Mjolnir y batallar contra los gigantes y todo eso. Así que muy contenta por traerles este episodio el día de hoy. Es el episodio más largo al momento, sí, media hora, increíble, estoy muy 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 contenta. Y bueno, hoy no voy a leer los comentarios que me dejaron en el último episodio, los dejaré para el próximo. Así que bueno, si dejan comentarios en este episodio, leeré los del anterior y los de este en el próximo, que es el 12º capítulo del podcast. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme, gracias por estar allí y nos escuchamos en el próximo episodio de La Vaca y el Hielo. Mi nombre es Orne, que tengan un hermoso día, una hermosa semana y un hermoso fin de semana. Hasta luego, adiosito, chau chau.